yo lo llamaría una introducción a la teoría de números, porque la teoría de números es algo muy extenso. De hecho, es uno de los campos más dinámicos de la matemática, sobre todo porque principalmente está relacionado con todas estas nuevas tecnologías que tienen que ver con redes neuronales, no sé, la Big Data, ¿ok? Una cantidad de nuevas tecnologías que surgen, sobre todo con el manejo de grandes cantidades de data y de grandes cantidades de, vamos a decirlo así, no solamente data en el sentido del registro de una cantidad de información, sino, por ejemplo, cuestiones como algoritmos de aprendizaje, entre otras cosas, ¿ok? El deep learning y todas esas cosas. Entonces vamos a empezar de lo más básico, por supuesto. Vamos a empezar entonces con una teoría, yo voy a ponerlo aquí, teoría de números. Y voy a empezar desde lo más sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí abajo, como siempre ponemos, lo que podría ser de donde partimos. Lo que yo podría decir, bueno, han oído alguna cosa como esta, ya tienen alguna experiencia con esto. Entonces yo pongo aquí siempre mi rayita y comienzo para abajo. Aquí. Y pongo aquí básico, que sería lo más básico. No por ser básico es fácil. ¿Ok? No por ser básico es simple. Puede ser algo básico y algo complejo. Vamos a empezar con lo primero. Lo primero de lo básico es, vamos a restringirnos a dos operaciones, ¿ok? Vamos a llamarlo operaciones básicas. Operaciones básicas. Esto es algo que no solamente lo vamos a ver aquí en esta teoría de números, sino que también viene de lo que hemos trabajado en la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos se puede resolver toda en función de intercepciones y uniones. ¿Ok? La intersección y la unión son las principales operaciones de la teoría de conjuntos. Aquí sucede algo similar. Aquí vamos a tener dos operaciones básicas que van a ser suma algebraica, suma, voy a poner el apellido, pues algebraica, y vamos también a trabajar con el producto algebraico. Esto luego lo iré transformando en suma, multiplicación, pero en principio, para presentarlo formalmente, es el producto algebraico y la suma algebraica. Si se preguntan, sí, es la suma y el producto como lo conocen, ¿ok? Solo que aquí hay una cosa interesante. Pareciese que al centrarnos en estas dos únicas operaciones estamos dejando por fuera a otras dos importantes operaciones. No es así. Lo que estamos haciendo es dándoles a esas dos operaciones que no aparecen en estas operaciones básicas, ¿verdad? Su carácter de ser derivadas de estas operaciones básicas que mencionamos. Esas dos operaciones, entonces vamos a mencionarlo de la siguiente manera. La forma que yo tengo para justificar eso es vamos a trabajar con un conjunto numérico específico. Vamos a trabajar con el conjunto de los números racionales. Bueno, aquí racionales. ¿Ok? Es el conjunto de los números racionales, voy a poner aquí la manera en que lo llamamos, que es con esta Q, ¿se acuerdan? Quotient. ¿Ok? El conjunto de los números racionales tiene una peculiaridad bien interesante en relación a estas operaciones básicas. Ya las voy a explicar acá. ¿Cuáles son esas características, esa característica tan interesante que estoy mencionando? Lo primero es que el conjunto de los números racionales tiene al cero. Al cero. Ustedes dirán, ¿y? Ok, es importante que tenga el cero. Porque el cero, yo voy a explicar por qué es importante tener al cero, ¿ok? Entonces, primero tiene el cero. Segundo, tiene todos los opuestos. Tiene a todos los opuestos. Y aquí tengo que explicar qué significa opuesto en este contexto.
Esto quiere decir que si yo tengo el número 4, por ejemplo, en los racionales está el menos 4. Si yo tengo el 3, en los racionales está el menos 3. Ustedes dirán, bueno, también están en los enteros. Sí, es cierto. También en los enteros está. Lo que viene a continuación es lo que lo hace diferente. Porque en los enteros no podemos trabajar a gusto con el producto algebraico. Entonces, fíjense, si yo tengo la suma algebraica, solamente suma, yo puedo restar sumando opuestos. ¿Ok? Yo resto, construyo la resta a partir de la suma si lo que sumo son opuestos. Entonces, si quiero construir una operación como, por ejemplo, 7 menos 11, esto lo puedo reescribir como 7 más menos 11. Al final, la resta es la suma del opuesto de 11. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos es reduciendo un poco, ¿verdad? Estamos reduciendo nuestra gaveta de operaciones básicas, ¿verdad? Nuestra caja de herramientas de operaciones básicas, pero lo estamos haciendo a través de una ampliación del conjunto numérico. ¿Ok? Y espero que eso se entienda. Yo voy a seguir aquí abajo. No voy a quitar estos ejemplos. Ok. Otra cosa interesante de los números racionales, otra cosa importantísima. Tiene el número 1. Ustedes también dirán. Y, ok, es que este que está aquí, ahora les explico, el 0 y el 1 son los elementos neutros, tanto de la suma como del producto. Si yo sumo 0, me da lo mismo. Si yo multiplico por 1, me da lo mismo. Esta es una condición importante porque yo, sin decirlo, estoy construyendo una estructura algebraica. ¿Ok? No lo tengo que decir, o sea, no lo digo no porque lo esté ocultando por un motivo bajo, no. Lo que quiero decir es que no lo digo porque para efectos de la construcción que estamos haciendo, como no vamos a trabajar con otros conjuntos, ¿verdad? Aquí lo que estoy es diciéndoles lo siguiente. Yo estoy reduciendo el orden de operaciones porque estoy trabajando justamente en este conjunto. Entonces, si bien no tengo la suma, resto mediante los opuestos. Y si bien no tengo la división, ¿cómo divido? Bueno, es la siguiente característica. Los racionales ¿verdad? El conjunto de los racionales tiene a todos los recíprocos. También los pueden entender como inversos. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, deténganme, ¿de acuerdo? Yo estoy haciendo un razonamiento en el que todos me tienen que acompañar, todos y todas. Entonces, los racionales, Profesor, sí, dígame. ¿un inverso no es lo mismo que un opuesto? No, no es lo mismo. El opuesto es un simétrico con respecto al 0, ¿verdad? Es decir, si te lo imaginas te lo imaginas en la recta numérica, vamos a imaginárnoslo aquí en la recta numérica. Hago este dibujo y lo borro inmediatamente. Tú tienes la recta numérica, ¿verdad? Aquí tienes el 0. Tienes a 4 acá y aquí tienes menos 4, ¿verdad? Entonces fíjate la ubicación. Cualquier número de acá, su opuesto está simétrico con respecto a este eje imaginario. ¿De acuerdo? Ahora, el inverso no tiene esta relación. O fíjate, esto sería más bien visualizarlo, ¿no? Como una relación geométrica, pero vamos directamente a una relación algebraica. El opuesto es el número que sumado me da el 0. Entonces a 4, cuando yo le sumo su opuesto, me da 0. A 3, cuando le sumo su opuesto, me da 0. Entonces es solución de la ecuación x, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, más i es igual a 0. Esta ecuación tiene solución en los racionales. ¿Ok? Tú pones aquí un número y aquí pones su opuesto. ¿Lo ves? Entonces, ese es el opuesto. Ahora, los recíprocos o inversos responden a otra ecuación. Responden a la ecuación x. Vamos a escribirlo como una multiplicación. Voy a borrar acá. Fíjate la ecuación que estamos viendo acá. X multiplicado por y me da 1. Esta ecuación no tiene solución en los enteros, a menos que x e y sean 1.
Pero 4 por 3, ningún número multiplicado por otro número me da 1, a menos que este número sea, sí, un número cualquiera X, y este sea su recíproco, su inverso. Por ejemplo, 4 multiplicado por un cuarto. Esto me da 1. Vamos a poner aquí los ejemplos de recíproco. El recíproco de 4, perdón, es un cuarto. El recíproco de menos 3 es menos un tercio. Fíjense que el recíproco no atiende al signo, es decir, no se mueve en el orden de las sumas y restas, o sea, no varía el signo, sino que varía la posición del numerador, se invierte en este caso. ¿Lo ven? Entonces, si yo multiplico menos 3 por menos un tercio, esto me da 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a repetirlo con mucho cuidado para que me sigan. Primero, reduzco las operaciones básicas a suma algebraica y producto algebraico. Son solamente sumas y multiplicaciones. Segundo, replanteo, extiendo el conjunto donde vamos a trabajar. El conjunto donde vamos a trabajar es el conjunto de los números racionales. Es el número de todas las fracciones escritas como cocientes de enteros. Entonces, este conjunto tiene al 0, tiene a todos los opuestos, tiene al 1 y tiene a todos los recíprocos o inversos. ¿Ok? Entonces, esta es la característica principal. Así yo describo al conjunto de los números racionales. Esta descripción del conjunto de los números racionales me garantiza que si bien no menciono a la resta y a la división como operaciones básicas, se obtienen a través de estas operaciones básicas que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Esa es la estrategia que estoy siguiendo, ¿ok? Entonces, reducimos las operaciones básicas y le ponemos, o sea, le entramos con mucha atención a cómo se organiza nuestro conjunto de los números racionales. ¿Todo el mundo entiende entonces lo que es el conjunto de los números racionales? Eso es importante hacerlo. Por ejemplo, un número que no sea racional. ¿Saben? ¿Conocen alguno? Por ejemplo, el número pi no es racional. Pi no es racional. Raíz Sí, de 2 no es racional. alguna raíz de un número tampoco, ¿no? Exacta. Las raíces inexactas, las raíces de enteros que no son exactas. Raíz cuadrada de 5. En principio, son números irracionales. Son números que no entran acá. Aquí lo que vamos a tener son los enteros y los cocientes de enteros. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacemos esta aclaratoria, esto es una aclaratoria que hacemos de entrada, vamos a la tercera condición importante. Si hay alguna cosa importante en el chat, avísenme que yo la atiendo, ¿de acuerdo? Dale, Luis, yo si no contesto, no te das problema. Buenísimo, gracias, Cari. Bien, entonces ahora vamos con una cosa, otro elemento importantísimo, gente. Y importantísimo porque en estos días yo he visto que hay algo de esto por ahí en las redes, ¿ok? Que es lo que llamamos el orden de las operaciones. Orden de las operaciones. ¿Ok? Cuando en matemática, cuando yo comencé a estudiar matemática, la primera clase que yo vi de álgebra fue esto. Pero no era así, no era, vamos a tener suma y producto. No, se define sobre un conjunto dos operaciones. Una operación la vamos a llamar suma y otra la vamos a llamar producto. Y entonces no son números necesariamente, son elementos de un conjunto. Entonces hay unas características que aquí no las pongo porque tienen un lenguaje que pueden distraer, ¿ok? No son difíciles, no quiere decir que sean imposibles, pero aquí lo que estoy dando yo es el resultado ya bien procesado, ¿sí? Para que tengan... Ahora, algo que nos enseñan en álgebra es justamente el hecho que sobre las operaciones hay un orden, ¿ok? Para realizarlas. Entonces vamos a atender aquí a lo siguiente. Este orden de operaciones, yo voy a describir los casos y en la medida de la necesidad voy a dar los ejemplos. El primer caso es cuando nuestras operaciones tienen paréntesis. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando en las operaciones que estamos realizando hay paréntesis involucrados? Bueno, en este caso, el orden de las operaciones en este tipo de problemas, ¿verdad? La prioridad es resolver paréntesis. Es decir, primero se resuelven los paréntesis, ¿ok?
y luego se hace lo siguiente, pues, ¿entiendes? Ya vamos a ver cómo esto se vincula, ¿verdad? Con los restantes casos. El segundo caso, y yo voy a quitar estas ecuaciones de acá. Déjenme quitar la otra para que el 3 pueda bajar tranquilamente. ¿Ok? El siguiente caso, vamos a ponerlo acá, ¿verdad? Es cuando no tenemos paréntesis. ¿Qué pasa si no hay paréntesis? Sin paréntesis. Ok, voy a ponerlo aquí bien bonito. Sin paréntesis. ¿Qué pasa cuando no hay paréntesis? Hay 3 casos que atender ahí. El primer caso, ¿verdad? Se supone que en el primer caso solo hay sumas y restas. Solo sumas y restas. Y esto es muy relacionado con la carrera de ustedes, porque esto tiene que ver con que hay, para cada caso, un algoritmo de operación. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esto no es ¿sabe? Arbitrario. Por eso, esas preguntas donde esos memes que aparecen o mensajes en Twitter que dicen, mire esta operación, ¿cuánto da? Entonces uno dice, da 5, otro dice, no, da 23. No, gente. En el orden de las operaciones no hay confusión. La única posibilidad que haya confusiones es porque no sabemos el orden de las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso en realidad son pseudo problemas. Entonces, cuando solamente hay sumas y restas, cuando solo hay sumas y restas, ¿verdad? El orden de operación es de izquierda a derecha. ¿Ok? Se opera de izquierda a derecha en el sentido en el que estamos sumando. Perdón, en el que estamos leyendo. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo paréntesis y solo tengo sumas y restas, y tengo 4, quise decir 5. 5 menos 3 más 2 menos 1 más 7, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno trabaja desde acá. Sería 5 menos 3, 2. Voy a hacerlo, ¿ok? Así, y luego lo borro para no perder espacio. 5 menos 3, 2. 2 y 2 sería 4. 4 menos 1, 3. Más 7, 10. Este es el orden de operación. ¿Ok? Hay gente que dice, bueno, yo agrego los negativos y agrego los positivos. Ok, eso no pone en peligro, en principio, por la sencillez del problema, no pondría en peligro el proceso de operación. ¿Ok? En este caso, no es peligroso hacer eso. Por supuesto, hay gente que pierde de vista el signo. Muchas veces cuando lo mueve por otro lado, entonces pasa de aquí para acá, pierde el signo, pero eso ya es otro tipo de problema. Ahora, el orden de operación es de izquierda a derecha. ¿Ok? Perfecto. Yo voy a borrar este ejemplo. De todas maneras, este ejemplo va a quedar en el video, ¿sí? A ver. Vamos con otro caso. El siguiente caso es qué pasa cuando hay solo multiplicaciones y divisiones. Solo multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? En este caso, que es el caso, yo diría que es el caso más, donde se causan muchas más confusiones, igualmente vamos a trabajar de izquierda, aquí la flechita, de izquierda a derecha. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí que sea... Vamos a ver. Voy a poner aquí 2 por 4 entre 3 entre 2. Disculpen. Entre 2. Voy a poner uno más. Entre 5 por 3. ¿Lo ven? Entonces aquí vienen los problemas. Entonces cuando tenemos solo multiplicaciones y divisiones, observen lo que vamos a hacer aquí. Aquí es donde se ve, se puede visualizar la potencia, la importancia, ¿no?, de definir el conjunto de los racionales. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha.
lo primero que voy a hacer, voy a ponerlo aquí en el mismo color, sería 2 por 4. 2 por 4 sería 8. Entonces sería 8 entre 3, entre 2, entre 5 por 3. Ahora, 8 tercios. Vamos a ponerlo acá. Sería 8 tercios, ¿verdad? Entre 2, entre 5 por 3. ¿Lo ven aquí? Ahora miren lo que viene. Lo vamos a hacer de esta manera. 8 tercios dividido 2 es lo mismo que 8. Voy a ponerlo... Sí, vamos a ponerlo aquí al lado en rojo. 8 tercios dividido 2 es lo mismo. 8 tercios dividido 2 es lo mismo que 8 tercios multiplicado por el recíproco de 2. ¿Ok? 8 tercios dividido 2 es lo mismo que esto. ¿Ok? Aquí seguramente vienen las caras así como que, epa, ¿qué pasó ahí? Cuando dividimos una fracción por otra fracción, esto es un racional. 2 entre 1, pues. Cuando dividimos un racional entre otro racional, es lo mismo que multiplicar el primer racional por el recíproco del segundo. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar, voy a multiplicar esto, ¿no? Sería 8 por 1, 3 por 2. Sabemos multiplicar fracciones. Entonces, esto me va a quedar 8 sextos dividido 5 por 3. ¿Lo ven? Multipliqué estos dos. Ahora, ¿qué sigue? 8 sextos dividido 5. Bueno, esto es igual que 8 sextos, ¿verdad? Dividido 5 es lo mismo que 8 sextos multiplicado por un quinto. El recíproco, ¿sí? Y vamos cerrando acá. Entonces sería 8 por 1, 8, 6 por 5, 30. Entonces sería 8 dividido 30 por 3. Y esto me daría 24 treintavos. Después puedo simplificar como quieran, pero es importante que visualicen esto, como la división es en realidad un producto. Esto es lo que estaba explicando desde el principio. Dividir por un número es multiplicar por el recíproco. Así que véanlo y díganme si hay alguna duda. Pero esto me impone a mí un orden de operación donde no hay confusión. Simplemente no hay confusión. Esto no me genera confusión. Esto me ordena la operación. Ahora vamos a ver cuál es el tercer caso. ¿Ok? Échenle un ojo y díganme si cuando solo hay multiplicaciones y divisiones, operamos de izquierda a derecha según este ejemplo que acabamos de realizar. Lo que se agrega nuevo es esta relación, que antes no la manejaban. ¿De acuerdo? Dividir es multiplicar por un recíproco. A ver, ¿alguna pregunta? Ok, no hay pregunta. Luis, Dime. una cosita. Claro. En el caso que en vez de ser un número, o sea, que fuese un número fracción, igual lo haríamos el recíproco también, ¿no? ¿Cómo O sea, fracción? en vez de ser Ok. 2... Suponte que fuese o un sea, tercio aquí. claro, exacto. Perfecto, perfecto. Haces el recíproco del número. Vamos a poner un ok. ejemplito aquí. Vamos a poner el ejemplo que preguntó Rubén. Esto es aparte, ¿sí? Supónganse que tengo, voy a ponerlo en otro color para que no digan, ¿y de dónde salió? No. Supónganse que yo tengo 5 dividido 2 tercios. Bueno, esto es igual, por lo que acabo de explicar, a 5 multiplicado por 3 medios. ¿Ok? Exactamente. Entonces, 5 dividido 2 tercios es 5 multiplicado por 3 medios. ¿Ok? Podemos expresarlo así, fíjense. Es lo mismo que expresar esto. 5 entre 1 dividido 2 tercios. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, en mi país se habla de la doble C, que es 5 por 3, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí al lado. 5 por 3. Y abajo habría 1 por 2. Voy a ponerlo acá. Sobre 1 por 2. Entonces fíjense que es 5 por 3, 1 por 2. ¿Lo ven? Es el mismo resultado. ¿Se entiende, Rubén? ¿Ok? En mi país lo llaman la doble C, pero no estoy en mi Perfecto, país. Luis, gracias.
Perfecto, hermano. Ok, entonces voy a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto para seguir con... Repito, esto va a estar en el video y va a estar referido va a estar referido en el índice, ¿de acuerdo? Así que no lo van a perder, ¿de acuerdo? Perfecto. Y esto va a estar colgado a más tardar el fin de semana. ¿Sí? El fin de semana tienen cargada su ¿qué? Su clase, pues. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos. ¿Cuál es el caso que nos queda? El caso que nos queda es, ¿qué pasa si son varias operaciones? Si no es solo multiplicación, sino que son varias operaciones. Vamos a ver qué pasa cuando las operaciones son varias. Entonces, recordemos, estamos trabajando el orden de las operaciones. Primero el caso donde hay paréntesis, primero se resuelve paréntesis. Una vez que resuelvo paréntesis, seguramente me quedan uno de estos casos sin paréntesis. Entonces vamos a ver qué pasa si yo lo hago sin paréntesis, pero en el caso 3. ¿Cuál sería el caso 3? ¿Verdad? El caso 3, vamos a poner este 3 mejor. El caso 3 serían múltiples operaciones. Operaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay múltiples operaciones? Hay sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todo eso, ¿sí? Vamos a poner aquí nuestra flechita. ¿Qué se hace entonces? Entonces, la prioridad es de multiplicaciones y divisiones. Es lo primero que se resuelve. Lo primero que se resuelve es la multiplicación y la división. Ahí viene una cantidad de confusiones nuestras. Porque, por ejemplo, si yo pongo, voy a poner un pequeño ejemplo. Si yo pongo 3 más 2 entre 5 por 4 menos 1. ¿Ok? Se separa en términos. No, no se separa en términos. Ten Ah, cuidado que no se separe en términos. Acuérdense que no está dentro de nuestros procedimientos, ¿de acuerdo? De hecho, voy a explicarles ahora, aquí hay términos y factores, ten mucho cuidado, ¿ok? Tengan mucho cuidado. ¿Qué se hace en este caso cuando hay múltiples operaciones? La prioridad es las multiplicaciones y divisiones. ¿Qué quiere decir eso? Primero vamos a multiplicar y dividir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como se hacen las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha. Entonces vamos a empezar aquí, 2 entre 5, y lo que nos dé multiplicamos por 4. Entonces, fíjense, quiero que vean esto con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque fíjense cómo surgen las apreciaciones erradas. Entonces sería 3 más, ¿verdad? Ahora voy a operar esto. Sería 2 entre 5, es 2 quintos. Por 4, menos 1. Esto es lo primero que hago. ¿Qué hago a continuación? Bueno, siguen estando multiplicaciones, tienen la prioridad. Entonces, ¿qué me quedaría a continuación? Me va a quedar 3 más 2 quintos por 4 sería 8 quintos menos 1. Y ahora que me quedan solamente sumas y restas. Entonces opero de izquierda a derecha. 3 más 8 quintos sería 23 quintos menos 1. Ahora, esto, bueno, lo opero como es usual. Esto sería, sería 18 quintos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Entonces, cosas que nos queda, sé que hay que afinar. Esta suma de fracciones. Por eso yo les he dicho, yo les he dado la recomendación, les voy a mostrar de nuevo esto, porque ahí ustedes tienen que desarrollar junto con una cantidad de habilidades, ¿verdad? Lo que podríamos llamar la habilidad numérica. Entonces, por eso yo les recomiendo siempre, les recomiendo, ¿ok? Están viendo mi teléfono ahí, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en pantalla amplia. ¿Todos ven mi teléfono? Ok. Esta aplicación que se llama Trucos de Matemáticas. Yo no sé si ustedes las están bajando, si me están dando bola en eso, pero esta de Trucos de Matemáticas me ayuda, si yo me meto en esto de entrenamiento, aquí, ¿verdad? Yo puedo practicar una cantidad de operaciones, ¿de acuerdo? Una cantidad de operaciones. Por ejemplo, podemos empezar a trabajar, sí, o sea, lo más básico, que es la suma
sustracción. Hay gente, por ejemplo, que en la clase de ayer, en una clase de ayer me preguntaron sobre las tablas. Bueno, aquí se puede trabajar las tablas para, eh, vamos a asumirlo, chicos, chicas. Hay gente que le ha costado un montón aprender las más básicas tablas de, ¿no? Esto también tiene, por ejemplo, para competir, pero bueno, no es lo que me interesa por ahora. Me interesa es que entrenen, ¿sí? Que lo hagan en casa y que lo hagan, ¿no? Que lo hagan con regularidad. Es importante eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso para quienes vieron que yo hice las operaciones rápidas, bueno, no es que yo soy muy rápido haciendo operaciones, pero me ocupo un poco de entrenarlo. Entonces, voy a borrar este ejemplo. Este ejemplo, repito, queda en el video, ¿ok? Pero ustedes lo pueden ver luego. Yo me atrevo a decir que hay algunas calculadoras tienen problemas con este orden de operaciones. Entonces, por eso puede suceder que en algunas calculadoras Casio las operaciones se realicen de una forma, ¿ok? Si la haces en una calculadora te da una, te da otra en otra. Pero esto es el orden de las operaciones, por supuesto, desde el enfoque algebraico. Esto es lo que hay que hacer cuando tenemos, ¿verdad? Una cantidad de combinación de operaciones o de símbolos de paréntesis. Bien, vamos con el cuarto concepto importante. Vamos a ver cómo nos va aquí. Lo voy a poner aquí. Vamos a trabajarlo aquí abajo. El cuarto concepto que tenemos, sí, tenemos unos 6 conceptos. Entonces vamos con, pero no son muy largos. El cuarto concepto que voy a trabajar, o el cuarto, sí, contenido de estos elementos básicos, tiene que ver justamente con lo que habías mencionado, Rubén, que es la descomposición en términos. Descomposición. Ah, está bien, está bien. Pero hay que saber qué es un término, ¿ok? Mucho cuidado Sí, con sí, eso. Un término sí, sí, sí. no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es un término? Vamos a poner descomposición en términos. ¿Saben lo que es una descomposición en términos? Lo que es un término. Es cuando hay operaciones que hay paréntesis entre medio. No. El término, un término es lo que vamos a entender como parte de una suma. Parte de una suma. Entonces, si yo tengo una suma, ¿verdad? Yo tengo una suma cualquiera, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que yo les digo 15, vamos a descomponer 15 en términos. Bueno, 15 se puede descomponer así. 2 más 3 más 7 más 3. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Esto es agarrar a 15 y descomponerlo en términos. Yo puedo hacerlo de infinitas formas. Puedo escribirlo la más básica, 15 más 0. Otra, la puedo escribir como 1 más 14. Puedo ponerme un poco más creativo. 100 menos, ¿qué será? 85. Sí, 85. ¿Verdad? Y así, hay infinitas formas de expresar un número y descomponerlo en términos. Es decir, escribirlo como sumas. Cada parte de una suma es un término. El término primero, el segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Lo ven? Esa es la idea de los términos. Entonces es importante tener presente que nuestros números racionales pueden ser descompuestos en términos. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Y qué son términos? Son partes de una suma. Ojo con eso. Ahora sigue lo siguiente. Sigue lo siguiente, es un poco redundante. Ahora seguimos con lo que sería voy a ponerlo aquí al lado para que lo manejemos juntos, era para que lo veamos juntos, vendría la sexta noción básica, que es la descomposición en factores. Ahora, ¿qué es un factor? ¿Qué sería un factor? ¿Quién me da una idea? Ok. Los factores
son las partes de un producto. Partes de un producto. Como ustedes pueden ver, estas denominaciones, estos conceptos que se usan para hablar de números, responden justamente a las operaciones básicas. Entonces, la suma algebraica está compuesta de términos y los productos algebraicos están compuestos de factores. Y estos dos conceptos, estas dos nociones son fundamentales. Que ustedes sepan cuándo descomponer en términos, cuándo descomponer en factores. Entonces vamos para la última de las nociones. Yo diría, es la noción central de toda teoría de números. Vamos a llamarla aquí 7. La noción central de toda la teoría de números. Son, la noción principal son los divisores y múltiplos. Múltiplos. ¿Ok? Saber qué es un divisor y qué es un múltiplo. ¿Ok? Falta aquí un acento. Múltiplos. ¿Ok? Entonces, divisores y múltiplos. Esto es crucial que sepamos de qué estamos hablando. Que sepamos cuándo algo es un divisor de un número, cuándo un número es múltiplo de otro. Por ejemplo, voy a poner aquí un pequeño ejemplito. Yo sé, por ejemplo, yo puedo decir que 2 es divisor de 10. ¿Sí o no? Puedo decir 2 es divisor de 10. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Verdad? Pero en la misma, y por la misma razón, puedo decir que 10 es múltiplo. Ay, Dios. No sé qué dice acá, pero vamos a volver a escribir. Ok. Es múltiplo de 2. ¿Entienden estas expresiones? Estas formas de hablar. Vamos a escribirlo mejor acá. Entonces, 2 es divisor de 10, 10 es múltiplo de 2. ¿De acuerdo? Hay que saber usar estas expresiones, estos conceptos. Muy bien. Esto es básicamente lo básico. Aquí sí, a propósito, hablé de forma redundante. Esto es lo que tenemos en lo básico de nuestra teoría de números. Entonces vamos a empezar con los dos primeros grandes conceptos que nos van a permitir resolver una cantidad interesante de problemas. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a ver. Si hay alguna duda por ahí importante, me la comunican, ¿de acuerdo? Si aparece por el chat. Bien, entonces... En el chat nada, ¿eh? Así que todo sigamos. perfecto, buenísimo. Si Yo hablan te mal de mí... interrumpo de ser necesario, si no voy contestando por acá. Ok, si hablan mal de mí, Karina, tú me dices. Para eso no te interrumpo. Bueno, entonces, sigamos acá. Entonces, fíjense, vamos con la teoría de números. Vamos a empezar con, digamos que directamente. Los primeros dos conceptos más importantes de la teoría de números. Primer concepto. El máximo común divisor. O MCM. Perdón, MCD. Siempre cometo el mismo error. El máximo común divisor. ¿Qué será el máximo común divisor? Esto es algo que arrastramos nosotros del secundario. Vamos a tratar de darle un sentido bien concreto. El máximo común divisor no es nada más ni nada menos que el mayor, el número, aquí, sí, vamos a poner el mayor divisor, ¿ok? El mayor divisor de dos
o más números. ¿De acuerdo? Esto del mayor divisor lo que nos dice es que hay un conjunto de números, que es el conjunto de los divisores de dos o más números, y vamos a tomar el más grande de ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo sencillito, sencillito. Yo puedo poner, por ejemplo, puedo poner aquí el 4, ¿verdad? Y puedo poner vamos a poner aquí el 20. Poner estos dos divisores. Perdón, estos dos números. Entonces, el máximo común divisor, que se expresa así, se expresa con unos paréntesis. El máximo común divisor entre 4 y 20, fíjense que no es un punto del plano, no es un intervalo, no. En el contexto de la teoría de números, esto es el máximo común divisor. ¿Ok? El máximo común divisor. Ya va, déjenme, perdón, no, el máximo común divisor no es con paréntesis, es con corchetes. El máximo común divisor, ¿ok? El máximo común divisor, ya va que apreté algo y se me desapareció la pantalla. Ok, ¿todo el mundo ve ahí? El máximo común divisor, ¿verdad? Es el mayor, el número es el máximo, vamos a decirlo, es el mayor número de este conjunto. Vamos a poner un conjunto acá. Vamos a ver cuál sería el conjunto de los divisores. ¿Cuáles serían los números divisores de 4, por ejemplo? A ver, yo voy a poner aquí una nomenclatura. Es el máximo del siguiente conjunto. Atención, voy a empezar a escribir, ¿sí? Yo sé que el 1, está el 2, ¿verdad? Está el 4, que también divide a 4. También está, por ejemplo, el 5, también divide a 20, ¿verdad? El 5, pero el 5, vamos a ver, el 5 no divide a 4. O sea, entonces hasta ahí me detengo, ¿verdad? Me detengo hasta acá. Entonces, ¿qué tengo yo? Del conjunto de todos los divisores de ambos, ¿verdad? Ya no hay otro, ¿ok? Del conjunto de este número es el mayor. Entonces, el máximo de este conjunto es 4. Entonces, es 4. 4 es el mayor número que los divide ambos, ¿ok? No puede haber otro. Porque si fuese cualquier otro, entonces sería más grande que 4 en este caso, ¿no? Pero hay otros casos, ya vamos a ver otros casos. Pero en principio, el máximo común divisor es el mayor, voy a ponerlo aquí con esta flechita, es el mayor divisor, ¿verdad? Es el mayor divisor de dos o más números. ¿Ok? Esto, por supuesto, son los divisores comunes. ¿De acuerdo? Por eso no puse 5. Porque 5 divide a 20, pero no divide a 4. Entonces, el mayor divisor de dos o más números. El mayor divisor. Cuando digo el mayor divisor de dos o más números, me refiero al divisor común. Es decir, que divide ambos números. ¿De acuerdo? Este sería nuestro primer concepto. Entonces vamos a trabajar un método para calcularlo que, en caso de que sean números un poco más, ¿no? más complejos como ese. Yo tengo aquí preparado un pequeño ejemplo. Vamos a poner aquí. No, esto lo uso yo para... Vamos a poner de este lado un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo que no está en la guía, ¿ok? Que es suficientemente complejo, ¿verdad? Pero que no está en la guía para que en la guía puedan trabajarlo sin ningún problema. Entonces vamos a hallar el máximo común divisor entre 300. Vamos a poner aquí, hallar y vamos a poner entre corchetes, aquí. Sería 300, 1230, ¿verdad? Y 1815. ¿De acuerdo? Vamos a hallar el máximo común divisor entre esos tres números. ¿Sí? Pueden ser 4, 5. Entonces, para eso podemos usar lo siguiente. Podemos usar una especie de criba, una especie de dispositivo, que sería así. Observen, este es el que aparece explicado en la guía. Sería 300
¿verdad? 1230 y 1815. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a poner aquí. Es como, parece una, ¿no? Una criba de división. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir probando, ¿verdad? Con los divisores de los tres, ¿sí? De los tres. Y vamos a empezar desde los primos más, ¿sí? Más. Sí, con el 2 podríamos. Exacto, empecemos con el 2. Entonces vamos a empezar con el 2. Ahora, fíjense esto. El 2 no divide al 300, divide a 1230, pero no divide a este. Por lo tanto, no lo tomamos. ¿Ok? Lo que vamos a tomar son los divisores comunes. ¿Estamos claros? Vamos con el siguiente primo. El siguiente primo es 3. ¿Será que 3 divide estos tres números? Vamos a hacer la prueba. 3 divide a 300. Sí lo divide. Entonces vamos a ponerlo aquí en azul. 300 entre 3 me daría 100. 1230 es divisible por 3. Sí, porque si yo sumo los dígitos, 3 y 2, 5 y 1, 6, me da un múltiplo de 3. Entonces, 1230 entre 3, vamos a usar nuestra calculadora, yo lo voy a usar acá, pero 1230 entre 3, si tienen las calculadoras, me pueden ir diciendo. 410, profesor. Muchas gracias, hermano. Entonces sería 410. Verifiquen bien, ¿sí? Que sean los 410. Y 1815 entre 3, ¿cuánto daría? A ver. 605. 605. ¿Ok? Ahora, vamos a verificar si 3 sirve de nuevo. Entonces, veamos. Si yo pongo aquí de nuevo 3, me puedo dar cuenta que 3 no divide este primero, ¿verdad? No divide este tampoco. Entonces ya 3 lo descartamos. ¿No es así? Lo descartamos totalmente. Entonces vamos con el siguiente primo. ¿Cuál sería el siguiente primo? 5. 5. Entonces, 5 divide a 100, divide a 410 y a 605. Entonces ponemos aquí 5. Y hacemos 100 entre 5, ¿verdad? Sería 20, ¿no es así? Vamos a ponerlo aquí en azul. Sería 20. Ya. ¿Cuánto sería 410 entre 5? Sí, 82. 102. 82. ¿Y cuánto sería 605 entre 5? 121. 121. ¿Ok? Entonces fíjense que esta sería la división con 5, ¿verdad? Ahora vamos a ver de nuevo acá. Veamos con el siguiente. El siguiente sería 7, ¿verdad? ¿7 serviría? No, 7 creo que no sirve. Después del 7 vendría, a ver, después del 7 vendría el 11, ¿verdad? El 11 tampoco sirve. Y si vamos para arriba, veremos que no existen otros números, ¿verdad? Que dividan a estos tres números a ver, está el 3, ya probamos el 3, probamos el 5. Sí, creo que son los únicos dos. Entonces, fíjense, una vez que llegamos a esto, es decir, a que no hay otros primos que dividan a los 3 al mismo tiempo, ¿verdad? Ya probamos 3, 5 y ninguno de los dos vuelve a servir, ¿verdad? Porque si lo probamos una vez y no sirve la siguiente, no puede reaparecer un factor en los siguientes niveles de cálculo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Decimos justamente que el producto de estos dos, ¿verdad? Es decir, el máximo común divisor de estos tres números sería 3 por 5. Es decir, 15. Yo quiero enseñarles algo que yo hice. Déjenme ver si lo puedo mostrar acá. ¿Algún comentario? A ver, ¿todo bien? Perfecto. Déjenme tratar de abrir acá. Yo hice un applet de GeoGebra. Lo voy a abrir. ¿Siempre, Luis, hay que hacerlo con números primos, eso? Sí, los que tenemos que ir probando, ¿verdad? Está bien. Son números primos. Exactamente. Muy buena pregunta, Rubén. Vamos a ver entonces. Abrimos este. Ok, entonces yo voy
para mostrarles lo que yo hice. Yo hice en GeoGebra lo siguiente, no está terminado, no está, podríamos, ¿ustedes lo ven ahí? ¿Lo ven? Esto es un pequeño applet para calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a ver, vamos a poner el primer número era 300, ¿verdad? El segundo número, yo puse aquí, en este lado puse la altura porque quería que comparásemos algunas cosas. Vamos a ver si nos sirve para después. Era 1230, pero en este caso son números muy grandes, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a ver, 1815. Vamos a ver. Entonces, fíjense, voy a hacerlo aquí pequeñito, voy a ponerlo pequeño, aunque esto por ahora no nos sirve, no nos sirve de nada. ¿Sí? Por ahora no miremos pero aquí fíjense lo interesante, el máximo común divisor es efectivamente 15. Yo puse aquí un algoritmo que calcula el máximo común divisor, ¿verdad? Y esto yo se los voy a poner al alcance para ver qué se les ocurre, qué podemos hacer. Miren el mínimo común múltiplo. ¡Wow! Gigante. Vamos a ver por qué se da esto así, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos al siguiente concepto. Entonces, volvamos a nuestra pizarra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta por ahí. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto, ¿verdad? En orden, es el concepto del mínimo común múltiplo. Déjenme ver hacia dónde me puedo dirigir. Perfecto. Aquí. El siguiente concepto es el concepto de mínimo común múltiplo. Pueden hablar, ¿ok? Mínimo común múltiplo. Y lo voy a poner en minúsculas. Si no van a hablar, cierren el audio, ¿de acuerdo? Para que no entren los sonidos de afuera. Muy bien. Vamos entonces con el mínimo común múltiplo. ¿Quién sería el mínimo común múltiplo? También es un extremo de un conjunto ¿no? En este caso sería un conjunto de múltiplos. ¿Sí? Entonces, el mínimo común múltiplo, yo puse esto en qué color, aquí en negro. Ok. El mínimo común múltiplo es justamente el menor número ¿verdad? Que es múltiplo de 2 o más números. ¿Ok? De 2 o más números. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que también es un extremo de un conjunto. Es un extremo de un conjunto. En este caso, es el menor. O sea, es un ínfimo. ¿Sí? En principio, no es un máximo, sino es un mínimo. Perdón, vamos a trabajar con un mínimo. En principio voy a trabajar con ese concepto. Es decir, atención, si yo tengo 3 números, tiene que ser un número que sea múltiplo de 2 más números, múltiplo de estos 3. Entonces, fíjense cuántos hay, por ejemplo. Yo puedo poner, por ejemplo, múltiplos de estos 3 números. Puedo poner, ¿verdad? Sería, por ejemplo, 12. ¿Sí? Perdón, 12 no, disculpa. Voy a multiplicar estos 3. 4 por 3, 12 por 5 serían 60. Por ejemplo, estarían 60. Estaría, por ejemplo, otro número, puede ser 180, ¿verdad? Si yo me pongo a poner el conjunto de todos los múltiplos, ¿verdad? Esto es un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Esto es, por ejemplo, a ver, 600, no estoy poniendo todos los posibles múltiplos, ¿de acuerdo? Pero este conjunto de todos los múltiplos es un conjunto infinito de números. Fíjense, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que este número y este número son múltiplos, estos 3? Bueno, porque este número se divide entre ellos 3, este número se divide, estos 3 números son divisores de estos 3 números son divisores de y así, así, así. Entonces, del conjunto de todos los posibles
múltiplos. El más pequeño es, ¿verdad? El mínimo común múltiplo. Sería entonces 60. Vamos a calcularlo para que vean a qué me refiero. ¿Ok? Creo que sería, sí, sería el más pequeño. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Ok? Y trabajémoslo en este lado. Yo lo hice con qué color? Azul. Entonces vamos con nuestro ejemplo aquí. Ejemplo. Creo que puse número, ¿verdad? No. Bueno, lo dejamos sin número. Ejemplo. Entonces vamos a trabajar los que habíamos trabajado inicialmente. Creo que eran, vamos a poner acá, sí, vamos a trabajar con el que teníamos inicialmente. 300, ¿verdad? 1230 y 1815. ¿De acuerdo? Yo voy a poner aquí de nuevo ¿no? esta criba, este esquema. Ahora, los divisores que vamos a poner de este lado no tienen por qué ser de todos ellos, ¿ok? Puede ser de uno. Por ejemplo, podemos empezar con el primero, que es 2, ¿verdad? Entonces, 2 me divide a 300, ¿sí? Al dividir a 300 me daría ¿cuánto? Me daría 150. 1230 es divisible por 2, sí lo es, ¿verdad? Sería, a ver, 615. Sería 615, creo que sí. 615. 615, sí, sí. ¿Verdad? Y de este no, entonces te lo pongo igual, 1815. Lo pongo igual porque no es divisible. Ahora sí que pasa, vamos a decirlo así. Vamos con el siguiente. Todavía 2 sirve. Entonces voy a poner aquí 2, ¿verdad? Entonces me daría 150 entre 2 sería 75. Ah. ¿Verdad? Estos quedan En iguales. ese ya no va. Ajá, 615, 1815. Ahora voy con el 3. Entonces veamos. El 3, por ejemplo, creo que divide. Sí, 25. Sí, aquí divide, ¿verdad? 25. 25. Aquí también divide. Ahí también, 205. 205. Y también 605 también en el otro. Muy bien. Pruebo de nuevo con el 3. 25 no lo divide. 205 tampoco, ¿verdad? Pero este creo que sí. No, este tampoco. No, entonces el 3 no me funciona. No, tampoco. No. Sí, no. Pensé que había un 3 al cuadrado por ahí, pero bueno. Vamos con el siguiente primo, que sería 5. Este sí, sin duda. Sin duda todos son divisibles. Sí, todos. Este me daría entonces 5. 205 41. me daría 21. 41. Sí. Claro, 41. Sí, sí. 605. 121. 121. ¿Ok? Efectivamente, este es divisible por 5. Entonces voy a poner aquí 5. Y observen esto, porque este 5, ¿verdad? Al ser 5, 5 entre 5 me daría 1. ¿No es así? Aquí ya termino esta columna. Sigo con la siguiente aquí. Este no se divide, entonces los copio igual. 41, 121. Después del 5 vendría el 7 no. 7, pero el 7 no. Después del 7 Muy en vendría clase, el ¿no? 11. Guarda. Vendría Dale. el 11, ¿verdad? Vamos con Dale, el 11. chao. Entonces, vamos con el 11. 41 no se divide entre 11, pero el 11 sí. El 11 me daría 11. Voy a ponerlo aquí arriba, así, para que nos... Entonces aquí, perdón, voy a poner este en rojo que lo estoy poniendo. ¿Estás seguro que se puede dividir, profesor? ¿Que se puede ¿No dividir sería qué? 2? ¿Perdón? ¿O estoy haciendo mal la cuenta? A ver, ¿cuál número dices? 121, el 11. 120. Sí, el 121 se divide 11, sí, estoy seguro. Estoy Sí, seguro. sí, da 11. Da 11. Sí, estoy. Ok. Da Sí. 11. Entonces, este no, este sé que no, entonces, por supuesto, el 1 sigue aquí 1. El 41 no se divide entre 11. No.
Este sí, este me daría 11, 11. Sí, ¿verdad? Y entonces, sí, no sí. sé por qué puse 1 acá, disculpen. No sé por qué aquí puse 1, que estoy queriendo terminar ya el ejercicio. Entonces sería 41, ¿verdad? Y aquí entonces me daría de nuevo 11, ¿sí? Entonces me va a dar de este lado 1, ¿verdad? 41, y este me daría 1. Y por último, ya cierro con, creo que 41 es primo, si no me equivoco. Entonces sería 40. ¿Cómo yo sé que un número es primo? Por supuesto, si me voy despegando cada vez de los más básicos. Hay una lista de números primos y aprendérsela no es yo creo que no es lo más importante, pero fíjense esto, les enseño acá, les recomiendo la siguiente estrategia, ¿sí? Que es totalmente válida. Les voy a compartir mi teléfono de nuevo, este es ¿no? el programa que yo uso para calcular, y vamos a poner aquí, por ejemplo, 300. Entonces yo pongo 300, ¿verdad? Sería 300, y fíjense como en la calculadora inmediatamente me descompone en factores primos, ¿lo ven? ¿Ok? Entonces esto es un programita bien potente, bien rápido. Vamos a poner, por ejemplo, 1815, sería 1800, ¿verdad? 15. Y fíjense la descomposición, 3, 5 y 11 al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente tienen que estar aprendiéndose ni haciendo las cosas de memoria, sino que simplemente pueden tener una buena calculadora. Yo no tengo ningún problema en que usen la calculadora en las evaluaciones, porque nunca la pregunta va a ser, calcule la descomposición prima de un número. Ustedes van a tener seguramente, ¿verdad?, que hacer eso. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nos queda que el producto de todos estos números, es el mínimo común múltiplo. Es decir, el producto de todos estos números es el menor número que es múltiplo de esos tres. Entonces vamos a escribirlo aquí. Yo lo voy a seleccionar todo acá, ¿verdad? Y tenemos entonces, déjenme ver cómo está. Tenemos entonces que el mínimo común múltiplo, es decir, cuando estamos con el mínimo trabajamos con paréntesis, el mínimo común múltiplo de 300, 1230 y 1815 es, pues, nada más y nada menos. 2 al cuadrado, no. Sí, vamos a ponerlos con sus exponentes. Sería 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado, ¿verdad? Por 11 al cuadrado por 41. Y esto es, pues, ese numerote que vimos ahí en el applet de GeoGebra. Vamos a calcularlo. Vamos a usar nuestra calculadora. Aquí. Déjenme, ajá. Y fíjense, viendo en la calculadora, sería así. Vamos a borrar esto. Y sería así. Sería entonces, habíamos dicho que era 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 elevado, lo ven aquí, elevado al cuadrado, por, ¿quién seguía? 3. Creo que era 3 por 5 al cuadrado. Voy bien, ¿verdad? Déjenme ver si voy bien, porque ahora que estoy sospechando un poco que no. 2, 3, 5 al cuadrado, sí, 11 al cuadrado y 41, perfecto. Entonces seguiría 11 al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado, 3, 5 al cuadrado, 11 al cuadrado, 11 elevado al cuadrado por 41. Y esto cuando le damos Enter, pues bueno, ahí está. ¿Lo ven? Sería 1.488.300. ¿Ok? Observen esto, cuando yo pongo aquí, por ejemplo, 41, observen lo que pasa con un número primo. 41 no me lo descompone, ¿lo ven? Cuando le doy Enter, no lo descompone porque es un número primo. ¿Se entiende? Entonces, cuando un número es primo, no se despliega la descomposición en factores. Entonces sería 1.488.300, ¿verdad? Es decir, 1.488.1.300.
Este es nuestro mínimo común múltiplo. Observen entonces esto del mínimo, ¿no? Es interesante. Ahora, yo pregunto lo siguiente, un poco para verlos en conjunto. Me están pidiendo, o sea, vemos que dos conceptos centrales de la teoría de los números es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando yo estaba estudiando en el secundario, yo le pregunté a mi profesor por qué no calculábamos, por ejemplo, el mínimo común divisor o el máximo común múltiplo. Entonces, por supuesto, era una pregunta un poco truculenta. ¿Por qué ustedes creen que no se calcula el mínimo común divisor? ¿Cuál sería el mínimo común divisor de estos tres números? ¿Cuál sería el mínimo común divisor? 1. 1, Uno ¿verdad? dice en el Buenísimo. Siempre, el menor divisor de todos los números siempre es 1. Por lo tanto, el mínimo común divisor no tiene sentido, no es un número útil, ¿lo ven? ¿Y cuál sería el máximo común múltiplo? Infinito. Infinito. Vaya, gente. Ustedes pueden creer que mi profesor se quedó como que, bueno, Millán, no te metas, no estés cambiando las cosas, ni apréndete lo que te enseñé. Está muy bien, entonces, muchachos y muchachas. Muy bien. Perfecto. Entonces, sí, esa es la razón. Estamos calculando el máximo y el mínimo de unos conjuntos importantes. Entonces, voy a seguir adelante, ¿ok? Ahora, fíjense una cosa interesante que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ok? Y que lo tengan presente. Voy a poner eso aquí como una nota. Voy a poner aquí como una nota importante, además. ¿Ok? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Déjenme ponerme... Ok. Es la pregunta que todo el mundo se hace. La pregunta es, nota. La pregunta es esta. ¿Cuándo usamos, ¿verdad? El máximo común divisor, ¿verdad? Y cuándo, voy a ponerlo como una sola pregunta. El mínimo común múltiplo. ¿Sí? Esta es la pregunta, por lo menos una pregunta que yo me hacía cuando estaba estudiando matemáticas. Decía, oye, ¿cuándo, vale? ¿Cuándo se usa este? ¿Cuándo se usa este? Bueno, se aprende mucho cuando uno hace varios problemas, pero yo les voy a dar un dato, un pequeño dato, ¿ok? Un pequeño dato. Entonces, el máximo común divisor, lo usamos mucho en problemas de repartir, ¿ok? En problemas de, sí, repartir, distribuir, ¿ok? Y es principalmente porque este concepto está vinculado con una idea, aunque ustedes no lo crean, viene de la moral, que es la justicia, la distribución justa. Distribución justa. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una familia de 4 personas, ¿verdad? Y, somos un grupo de 4 personas y de repente estábamos estudiando en la universidad y llegaron, no sé, 12 facturas, tanta cantidad no sé, jugos y así. ¿De qué manera se distribuye justamente eso entre 4 personas? Es un problema de máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, repartir y distribuir son principalmente los problemas donde usamos el máximo común divisor. Ahora, el mínimo común múltiplo está más vinculado, vamos a escribirlo acá, el mínimo común múltiplo está más vinculado a problemas de, por ejemplo, encuentros, coincidencias, sincronía, sincronización. Por ejemplo,
si yo, por ejemplo, me tengo que tomar una pastilla, tengo que tomar 3 remedios, ¿sí? Tres medicinas. Y una medicina tengo que tomarla cada 4 horas, otro cada 6 horas y otro cada 12 horas. Entonces, si yo me tomo las 3 medicinas ahora, ¿en qué momento me volveré a tomar las 3? ¿Cuál es el siguiente momento donde me tomaré las 3 al mismo tiempo? Bueno, es justamente en el mínimo común múltiplo. Entonces son para problemas de encuentro. Unas personas viajan cada 2 semanas para un sitio, otra cada 3 semanas y otra cada 7 semanas. Si se encontraron tal día, ¿dentro de cuántas semanas se volverán a encontrar? Cosas como esta. ¿Ok? Fundamentalmente, estos son los tipos de problemas donde se trabaja el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Y este mínimo común múltiplo está muy vinculado a problemas de lo que llamamos en matemática, bueno, lo que conocemos como matemática modular. Matemática modular, que es una interesantísima, un interesantísimo tema que ustedes lo van a ver en matemáticas discretas y que está vinculado con problemas como sí, hallar, por ejemplo, claves, ¿ok? Claves, criptografía principalmente, está esto vinculado. ¿Ok? Entonces estos son 2 ámbitos donde donde se van a usar, ustedes van a ver que estos son en realidad los conceptos más importantes de la teoría del número, Entonces, ok, muy bien. ¿Ok? Entonces esto sirve para de alguna manera trabajar algunos problemas. Yo me gustaría muchísimo que empezasen a trabajar en este contexto, ¿verdad? Los problemas de la guía 1.5, específicamente, ¿verdad? Ejercicio 24. ¿Ok? Página 43. ¿De acuerdo? Entonces necesito que se pongan, en esto tienen que ser, bueno, pues como decimos en Venezuela, tienen que ser machete en esa vaina, ¿ok? Tienen que ser buenos en ese tipo de problemas. Entonces vamos a trabajar, esto es lo primero, la primera introducción, bueno, la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con los números racionales y también voy a dar algunas orientaciones para trabajar el resto de la guía, esa guía que estábamos, esta guía 1.5, ¿de acuerdo? O sea, déjenme ver dónde puedo continuar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a distribuirla en esta dirección. Vamos a vernos por acá. Entonces, como estuvimos trabajando, ¿verdad? Aquí estamos con las operaciones básicas y los conjuntos como los números racionales. Voy a empezar desde acá. Entonces aquí retomo lo que sería la segunda parte de la clase, que voy a tratar de que no sea muy extensa, ¿sí? Y pensé que me iba a tomar más tiempo, gente, pero ustedes de verdad o no me preguntan mucho o nada, están entendiendo todo perfectamente. Entonces vamos a hacerlo acá. Yo voy a tomar aquí, voy a poner lo que sería, ¿verdad? La continuación, que sería los números racionales. Números racionales. Si hay alguna pregunta, no duden en interrumpirme, ¿de acuerdo? No me molesta que me interrumpan. Muy bien. Entonces, repitiendo, ¿no? Tenemos teoría de números, los elementos básicos de la teoría de números. Aquí ya resolvimos una cantidad de problemas, ¿verdad? Y tenemos como fundamento de la teoría de números los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿Ok? Aquí cerramos con algunas precisiones en cuanto a qué tipo de problemas se resuelven con cada uno de ellos. Y aquí entonces continuamos con lo que sería la siguiente parte de nuestra clase, que son los números racionales. ¿Cómo vamos a trabajar con los números racionales? ¿Ok? Lo primero que yo voy a trabajar con ustedes en los números racionales son los tipos de fracciones. ¿Ok? Vamos a ir aclarando esto. Aquí también vamos a llegar rápidamente a lo que sería o sea, falta en realidad poco en la clase. Entonces, vamos a trabajar primero con los tipos de fracciones. Tipos de fracciones. De hecho, fíjense, pensando un poco en las fracciones, podemos agregar un elemento más de dónde, por qué, cuál es la utilidad del mínimo común múltiplo. Porque una de las cosas a las que el mínimo común múltiplo también me ayuda muchísimo es a trabajar con proporciones.
proporciones. Ya les voy a explicar por qué, y lo voy a hacer rápidamente. Uno de los problemas que nosotros teníamos, o que se tuvo al principio, se tuvo desde muy temprano, ¿verdad? Uno de los principales problemas fue trabajar estas operaciones básicas entre los números racionales. Porque había algo que, si bien se sabía lo que era un número, ¿verdad? Un número racional, vamos a entenderlo como una fracción, había un problema y era cómo tú sumas cosas que están dadas de acuerdo a distintas proporciones. ¿Ok? Esto lo voy a poner aquí rápido. ¿Cómo yo sumo, por ejemplo, un tercio, ¿verdad? Más, no sé, por decirlo de alguna manera, 7/15. ¿Sí? Entonces yo aquí, en este problema, una de las cosas que yo tengo que buscar es, si yo logro, por ejemplo, hallar el número más pequeño, que sea múltiplo de estos dos, ¿ok? Que sea múltiplo de estos dos. Atención con eso, ¿ok? Entonces habría que ver, tendríamos que trabajar con el mínimo común múltiplo, porque es justamente, yo puedo hacer varias cosas, yo puedo hacer lo primero puede ser multiplicar 3 por 15, ¿verdad? Esto me daría 45. Y este número sirve, este número 45 entre 3 me da 15, ¿verdad? Más 45 entre 15 me da 3. Por 7 sería 21. Y aquí, listo, tengo resuelto el problema, ¿verdad? 15 y 21 sobre 45, muy bien, eso lo saben. Pero también un número que me funciona y que además me evita el problema posterior de ir simplificando es el trabajar con el mínimo común múltiplo. Es decir, en vez de multiplicarlos, es decir, hallar un múltiplo, hallo el múltiplo más pequeño. El múltiplo más pequeño es 15. Sería 15. ¿Ok? Entonces fíjense aquí como 15 es el múltiplo más pequeño entre estos dos. Porque fíjense, 15 es múltiplo de 3 y 15 es múltiplo de 15. ¿Lo ven? Entonces, este número, cuando yo trabajo la operación de suma de fracciones, 15 entre 3 me daría 5 por 1, 5. 15 entre 15 me daría 1 por 7, 7. Y esto me daría el mismo resultado, solo que con una fracción equivalente más simplificada. ¿Ok? Esto sería 12/15. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las aplicaciones también que tendría, una de las herramientas para la que nos podría funcionar el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos con el tipo de fracciones. Sí, hay 3 tipos de fracciones, 3 tipos. Vamos a poner aquí los tipos de fracciones. Primero, serían las fracciones propias. ¿Ok? Las fracciones propias podemos definirlas simplemente como aquellas que representan ¿verdad? Cantidades ¿verdad? Vamos a decirlo así, cantidades de módulo menor que la unidad. Quizá ustedes se pregunten qué quiere decir esto de módulo. Módulo, lo que estoy tomando es el valor absoluto. Cuando yo tengo una cantidad cuyo valor absoluto es menor que la unidad, estoy hablando de una cantidad que es 0, algo, 0,5, ¿ok? La manera de identificarlas, principalmente, es que si yo tengo una fracción A entre B, ¿verdad? Si la fracción es propia, A es menor que B. ¿De acuerdo? Esta es la condición de identificarlo. Entonces pueden pensar en cualquiera, no es difícil pensar en algún ejemplo. 1/3, 5/7, 11/21, ¿verdad? 1000 millonésimas. ¿De acuerdo? O sea, en principio, cualquier número mayor que el numerador, juntamente me hacen una fracción propia. ¿Ok? Entonces esto es sencillo de entender. Segundo tipo de fracciones.
son las fracciones impropias. Fracciones impropias. ¿Sí? Las fracciones impropias. Entonces, las fracciones impropias las podemos definir a diferencia de estas propias, ¿verdad? Las fracciones impropias serían aquellas cuyo valor absoluto o módulo es mayor a la unidad. ¿Verdad? A la unidad. Entonces, si tenemos una expresión A entre B, una fracción es impropia si A es mayor que B. Por ejemplo, 5 medios, 10 tercios, ¿ok? Una cantidad de otras fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿ok? Entonces tenemos el valor absoluto, ¿verdad? De la fracción es mayor que 1. Entonces esto lo pueden verificar inmediatamente en cualquier calculadora. Si el número de arriba es menor que el de abajo, la expresión es 0, algo. Entonces es una fracción propia. Si el número de arriba es mayor que el de abajo, entonces la expresión es un entero, algo. Entonces es una fracción impropia. Y tercero, ¿verdad? Y con lo que el tercer tipo de fracciones, o de expresiones, sí, expresiones racionales, serían las llamadas, yo las llamo expresiones mixtas. Hay gente que las llama fracciones mixtas, pero vamos a llamarlas fracciones mixtas para que no haya confusión. Fracciones mixtas. Una fracción mixta no es sino la expresión de una fracción impropia como un entero y un... Entonces vamos a ponerlo acá. Es la expresión de una fracción impropia, ¿verdad? Como una parte entera más una fracción propia. Ustedes, quizá algunos no entienden lo que estoy escribiendo, están como que, ¿de qué habla? Pero las fracciones mixtas son muy útiles. Cuando uno dice, por ejemplo, quiero comprar 2,5 kilos, ¿verdad? De, no sé, de queso. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, ¿sí? Esto es equivalente, por una parte, a 2 más 1/2. ¿Ok? Expresado como descompuesto en términos. ¿Lo ven? Esto es una fracción impropia, perdón, una fracción mixta, ¿sí? Expresada en términos. Sería un entero y una fracción propia. ¿Lo ven? Fíjate, más grande el de arriba que el de abajo. Mientras que es lo mismo decir, si yo sumo esto me daría 5 medios. Entonces quiero que vean acá cómo tenemos expresión mixta o fracción mixta. ¿Verdad? Como tenemos aquí entero y una fracción propia, y como esto es igual a una fracción impropia. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces fíjense cómo estas tres formas de fracciones están íntimamente relacionadas. ¿De acuerdo? Son los tipos de fracciones.
Entonces, bueno saber, se trabaja en la segunda parte de la guía 1.5. Por favor, revisen los problemas. Ahora vamos con Luis, lo último. Ajá, una cuéntame. consultita. Sí. Claro, Rubén, cuéntame. Siempre la regla es que da una fracción impropia, el de lo que diste de la fracción mixta. Esta fraccioncita pequeña que está aquí, Sí, ya, déjenme poner aquí esto que me dé 100. Ok. Esta pequeña fracción aquí, sí, vamos a hacer para que veas una prueba. Fíjense, otra cosa interesante de nuestra calculadora, ¿ok? Fíjense una cosa interesante de la calculadora que les dije que tengan a la mano siempre. ¿Ok? Vamos a borrar esto. ¿Ok? Entonces vamos a escribir, alguien que me diga una fracción mixta, una fracción propia, por ejemplo. ¿Quién puede decir una fracción propia? Un ejemplo. Ok, alguien escribió algo ahí. Está bien, está bien. No los oigo, pero... Rubén, ¿se te ocurre alguna? Sí, dime, Karina. Sí. Acá un quinto en el Un chat. quinto. Perfecto, vamos con un quinto entonces. Tenemos ¿verdad? Quinto. Entonces, fíjate como cuando ustedes ponen el valor un quinto dentro de su calculadora, él les da el valor numérico, ¿lo ven? Esto es el valor numérico, o en otras palabras, el lugar de la fracción en la recta numérica. Un quinto es una fracción propia y es más pequeño que 1 y es mayor que 0. ¿Lo ven? Está entre 0 y 1. Ok. Ahora tú, Rubén, dime una fracción impropia. 10 quintos. Esa es muy fácil. Piensa en otra, anda. 10 quintos me da 2. Dime una más. 21 quintos. Ok, perfecto. Vamos con 21 quintos. Sería 21 quintos. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Lo que está pasando acá. Vamos a ver si yo puedo agrandar esto. Ahí está, perfecto. Fíjense, 21 quintos es una fracción impropia. La calculadora te da la fracción mixta, ¿lo ven? Son 4 y un quinto, ¿lo ven? Fíjense que un quinto es 0,2. Entonces 4 y un quinto es justamente 4,2. ¿Lo ven acá? Está buenísimo que hayas pensado en ese quinto, en ese 5 allá abajo. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Entonces, nuestra calculadora puede servir para, ¿verdad?, entender y tener, o sea, es buenísimo esto porque nos permite hacer la lectura de la pantalla de esta calculadora, ¿ok? ¿Estamos claros en eso entonces? Entonces, usen la Sí, calculadora, perfecto. úsenla sin ningún tipo de problema. Déjame que te meta un bocadillo, Luis. Claro, claro, cuéntame. Unas calculadoras, las fracciones mixtas les van a aparecer, como en el caso este, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, por ejemplo en en 5 medios les va a aparecer 2 rayita, 1 rayita, 2. En las ¿Sí? Cuando Casio. ustedes les aparecen en las Casio, que son Sí. las comunes. Y acá Nicolás pregunta, ya que estamos, ¿pero de dónde sale el 4, profe? Debe Vamos a ser, por ver. ejemplo, de la Estás refiriéndote... ok, vamos a ver de dónde está... buenísimo, buenísima pregunta. Vamos a ver de dónde sale ese 4. Miren esto. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, fíjate, Nicolás, ¿de dónde sale este 4 que está aquí? Este 4 es justamente, si yo divido 21 entre 5, ¿verdad? Suponte que tengo 21 cosas entre 5 personas. Yo enteramente, es decir, si yo hago paqueticos, este número lo divido en paqueticos ¿verdad? En 5 paqueticos. Cada paquetico va a tener 4 unidades. ¿Entiendes? Entonces yo, por ejemplo, de 21 cosas, 20 entre 5 las puedo dividir en 4, pero me va a quedar una. Bueno, esa una tengo que dividirla por 5, ¿lo ven? ¿Se entiende? Entonces esto es lo que yo puedo dividir. Este 4 justamente es lo que yo puedo dividir, ¿verdad? Enteramente. Mientras que esta fracción que está aquí es lo que me queda. Es como que el pequeño cachito que queda, que debo también dividirlo entre 5 personas. ¿Se entiende eso, Nicolás? ¿Se entiende Sí, todo el dice mundo? que sí. Buenísimo. Entonces de ahí viene el 4. Buenísimo, buenísimo. Excelente pregunta esa. Toda pregunta es excelente, gente. Toda pregunta, de alguna manera, me ayuda a construir el concepto. Estas son entonces las 3 tipos de fracciones. Vamos a ver cómo va nuestra ficha de clase. Está gigante. ¡Wow! Ok.
Entonces vamos a ir un poco hacia aquí arriba y yo voy a tratar de cerrar, voy a cerrar con esto, fíjense. No sé por qué mi aplicación se está portando un poquito mal, no me está dejando entrar en 100. A ver, yo quiero 100. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a trabajar con esto así. No importa que no esté tan 100, pero bueno. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ahí algunas operaciones donde estos números racionales van a participar, ¿de acuerdo? Hay que tener pendiente que las operaciones principales. Yo voy a poner aquí operaciones entre racionales ¿ok? Entre racionales y los problemas que resuelven, ¿sí? Y los problemas que resuelven. ¿Qué quiere decir esto, gente? Quiere decir que nosotros vamos a trabajar, y esto seguramente está en la guía 1.5, voy a ponerlo aquí así para que vean. Y vamos a trabajar con, con tres tipos de problemas. Con tres tipos de operaciones entre racionales que me suponen tres tipos de problemas. Primero, suma y resta. ¿Ok? La suma y resta de fracciones, pues. ¿Ok? ¿Qué problemas resuelven ellas? ¿En qué problemas vamos a usar suma y resta de fracciones? Bueno, son principalmente problemas donde el todo se descompone en partes. Problemas donde el todo se descompone en partes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y esto me gustaría que ustedes lo trataran de verificar con sus guías, ¿ok? Vamos aquí a la guía. Esta es nuestra guía de teoría de números. Y vamos a la última parte, así, guas, por acá. Aquí está la explicación de lo que son propias, impropias, mixtas, ¿ok? Algunas conversiones, me gustaría que las vieran, ¿de acuerdo? ¿Ok? Cómo convertir de una a otra, pero como estamos usando nuestra calculadora, quizá el paso aritmético no sea tan necesario, ¿de acuerdo? Ustedes de todas maneras evalúen, fíjense, convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias. Esto es 3 y 2 quintos. Bueno, esto es sumar 3, le suman 2 quintos. Ok, estos no son los problemas que más me preocupan, ¿saben? Ni los de fracciones equivalentes. Me preocupa, me interesa que sepan resolver problemas así. Aquí. Miren esto, Juan compró en el supermercado 1 kilo de azúcar, 3 cuartos de harina y 1 kilogramo de huevo. Estos productos los colocó en una bolsa. ¿Cuántos kilogramos pesa dicha bolsa? Fíjense que esto es un problema de todo y partes. Estas son partes que componen el contenido de la bolsa, ¿lo ven? ¿Estamos claros? ¿Ok? Dos calles tienen las mismas longitudes, 2 y 2 quintos, y otra es 1 y 3 cuartos. Son expresiones mixtas de kilómetro. ¿Cuál es la longitud total de ambas? Entonces, esto involucra sumas y restas. Al nacer un bebé pesó 2 y 1/4 kilogramos. En su primera visita al pediatra, este informó a los padres que el niño había aumentado 1/2 de kilogramo en su segunda visita. Observaron que su aumento fue de 5/8 de kilogramo. ¿Cuántos kilos pesó el bebé en su última visita al médico? Todos esos son problemas de suma y resta. Vamos a ver si hay otros por acá, porque vamos a ir a la siguiente. La otra operación es la operación de producto. Producto. ¿Ok? ¿Dónde vamos a usar el producto? ¿Cuándo vamos a usar la operación de producto? Entonces, aquí en este caso sería que el caso inverso, si se quiere, ¿verdad? Del anterior. Aquí debemos hallar una parte
¿verdad? De un todo. ¿Ok? Entonces, fíjense los tipos de problemas relacionados con el producto. Observen acá. Vamos a ver. Vamos abajo, donde están los problemas. Una alberca, esto es una guía mexicana, ¿de acuerdo? Si tienen que hablar un poquito mexicano. Entonces, una alberca, que es una piscina o es una pileta, ¿verdad? Tiene capacidad para 3.000 litros de agua. Si solo se encuentra a 3/4 partes de su capacidad, ¿cuántos litros tiene? ¿Lo ven? Aquí tenemos la totalidad y estamos tratando de buscar una parte, que serían las 3/4 partes. 3/4 partes es una mención directa, ¿verdad? Al número racional 3 entre 4. ¿De acuerdo? Entonces es importante también familiarizarse con esas formas de expresarlo. Un estadio de béisbol, puede empezar en un estadio de fútbol, ¿ok? No se preocupen que no hay ninguna regla del béisbol aquí que vaya a obstaculizar la comprensión. Pero en un estadio de béisbol, 2/3 de los aficionados apoyan el equipo local. Si el número de asistentes es 6.300 personas, ¿cuántas apoyan el equipo visitante? ¿Ok? Piensen en fútbol y fíjense que también es hallar la parte de un todo. Y así va a ser el resto. ¿Ok? Determina si 2/3 de los 3/4 de la mitad de 240. Entonces, 2/3 de los 3/4 de la mitad de 240. Me gustaría ver cómo empiezan a trabajar estos problemas. Pero estos son problemas que involucran producto. Y este, por ejemplo, que se ve muy feo, es muy sencillo. Vamos a hacer este, ¿les parece? Entonces sería los 2/3 de las 3/4 de la mitad de 40. Sería 2/3, voy a poner aquí como un ejemplo, los 2/3 de los 3/4 de la mitad de 240. Uno lo que hace es simplemente multiplicar. Y fíjense lo sencillo de esto que yo puedo aquí cancelar. Este 2 se me cancela con este 2, este 3 se cancela con este 3, y 240 se dividiría entre 4. ¿Cuánto daría eso? Entonces sería la mitad de 240 es 120, y la mitad de 120 sería 60. ¿No es así? Entonces esto me daría Sí. 60. ¿Lo ven? Entonces simplemente trabajar con productos. Aquí puedo cancelar porque son factores. Cuidado, ¿ok? Cuidado con esto. Entonces esto lo voy a borrar, pero ya saben que en el video va a estar relacionado con el problema 9, ¿ok? Que acabamos de ver. Entonces esta vez cuando tengamos un producto. La última operación, que es la operación de división. Tercero, división. ¿Cuándo vamos a usar división? Entonces la división la vamos a usar, ¿verdad? Cuando queramos verificar que, para verificar, o vamos a decirlo así, para, vamos a ver, para hallar cuántas veces una parte, ¿verdad? Entra. Cuando digo entra me refiero también a ocupa, ¿verdad? ¿Cuántas veces una parte entra a un todo? Vamos a ver eso. Vamos a ver qué quiere decir esto que está acá. Vamos a la guía y ya aquí sí podemos ir cerrando nuestra clase de hoy, ¿de acuerdo? Vamos entonces con división. Fíjense que estamos cerrando lo que sería la última. Fíjense, el peso aproximado de una pizza familiar es de 1 kilogramo. Si la pizza se divide en 8 porciones iguales, ¿cuánto pesa cada rebanada? ¿Lo ven? Entonces, el peso aproximado de una pizza familiar es de 1 kilogramo. Y estamos hablando que la pizza se divide en 8 porciones iguales. ¿Cuánto pesa cada rebanada? Este es muy inmediato. Entonces, ¿cuántas botellas de 3/4 de litro se llenan con 60 litros de agua? ¿Ok? Entonces, estos son problemas de división. Estos son problemas de realizar un cociente. ¿De acuerdo? Hay varios acá. ¿Ok?